Si estás ahí sentado y piensas en el peor escenario futuro que se te pueda ocurrir y comienzas a sentir la emoción de ese momento, el cuerpo no sabe la diferencia entre lo que está sucediendo en tu mundo, en el afuera, y lo que estás creando con la emoción. O si es solo un pensamiento. La mayoría de las personas reafirman constantemente sus estados emocionales. Cuando llega la hora de desistir de esa emoción, se puede decir que realmente quieren hacerlo, pero que el cuerpo es más fuerte que la mente porque la han condicionado de esa forma. Por lo tanto, el esclavo se convirtió en el amo y la persona, de repente, una vez que se adentra a lo desconocido, prefiere sentirse culpable a sufrir porque al menos es predecible, ya que lo desconocido es un lugar aterrador para la mayoría de las personas porque lo desconocido es incierto. Las personas me dicen que no pueden predecir su futuro, que están en lo desconocido, y yo siempre les digo que la mejor manera de predecir el futuro es crearlo no desde lo conocido, desde lo desconocido. ¿Cuáles pensamientos quieres programar en tu cerebro? ¿Cuáles comportamientos quieres demostrar en un día? El acto de practicar, cerrar los ojos y ensayar la acción. Ensayar la reacción Sí, de lo que la quieres. acción de lo que quieres al cerrar los ojos y llevar a cabo mentalmente alguna acción. Si estás verdaderamente presente, el cerebro no conoce la diferencia entre lo que imaginas y lo que experimentas en el mundo tridimensional. Entonces comienza a instalar el equipo neurológico en el cerebro como si el evento ya hubiera sucedido. Ya el cerebro no es un registro del pasado, ahora será un mapa del futuro, si te mantienes haciéndolo, preparándote en ese sentido. Y el equipo se convierte en un programa y quién sabe, puede que actúes como una persona feliz. Cuando quiero superar un desafío en mi vida o quiero crear un resultado específico, me encanta levantarme temprano en la mañana. Esa es mi hora. Soy un sujeto de las 4:30 de la mañana porque esa es mi hora. El resto del día sirvo a los demás. Pero me gusta levantarme temprano y cambiarme y trabajar y tener tiempo para mí. Y creo que cuando invierto en mí, invierto en mi futuro. Y en ese momento en la mañana, nadie me molesta porque es mi hora. Debido a que las ondas cerebrales y la química del cerebro, la puerta entre la mente consciente y la mente inconsciente, está más abierta. Por lo tanto, si me levanto temprano y estoy entre tita y alfa, no tengo que esforzarme demasiado, no pienso, estoy como entregado al momento. Y en la noche siempre me pregunto a mí mismo cómo me fue. ¿Cómo estuvo la vida en ese día? ¿Dónde caí en desgracia? ¿Qué sucedió? Por lo tanto, cuando veo cómo reaccioné ante alguien o algo, o si tomé una decisión, veo si pude haber tomado una mejor. Naturalmente, y todos lo hacemos, comienzo a pensar, pues si me vuelve a pasar lo mismo, ¿cómo puedo hacerlo diferente? Y esa es la acción de comenzar a idear un nuevo plan, el acto de practicarlo en tu mente. Comienza a instalar los circuitos en el cerebro, preparando el cerebro para que cuando suceda la siguiente experiencia puedas modificar tu conducta y hacer un mejor trabajo en la vida. Eso se llama plasticidad. Entonces no me importa la meditación que haga. Me gusta despertar en un nuevo estado del ser. Las personas me dicen, hoy no hice la meditación, como si tuvieran que hacer algo así. Y les digo, abran o cierren los ojos. Abran o cierren los ojos. Cuando uno se apasiona por algo, les pregunto por qué las personas no pueden levantarse en las mañanas ni salir de la cama. Porque pueden predecir el sentimiento de todo lo que les va a suceder en la vida y sus cuerpos se conforman con lo familiar. Eso habla de otro día rutinario. ¿Recuerdan cuando eran pequeños y salían de excursión? ¿Qué sucedía entonces? Se levantaban y se vestían y estaban listos antes de que sus padres se levantaran. ¿Saben por qué? Porque sabían que algo inesperado iba a suceder. Así es como deberíamos vivir la vida. Levantarnos con el conocimiento de esperar lo inesperado o que algo particular pasará en nuestras vidas como resultado de nuestro esfuerzo. Y son solo esos momentos iniciales cuando eso comienza a suceder y que comenzamos a probarnos a nosotros mismos lo poderoso que somos. Tómense el tiempo en la mañana y en la noche y en el resto del día y revisen si en ciertos momentos aún tienen esa energía. Y si no la tienen, discúlpense con ustedes mismos, eleven su energía y den un paso atrás en su vida. Si hacen eso una y otra vez, se frustrarán menos, serán más pacientes, criticarán menos, eso será cosa del pasado y serán alguien más. El mundo newtoniano se trata de lo predecible, se trata de predecir el futuro, pero el modelo cuántico de la realidad se trata de provocar un efecto. En el momento que comiences a sentirte abundante y merecedor, estarás produciendo riqueza. En el momento que te sientas competente, comenzarás a adentrarte en el éxito.
En el momento que comiences a sentirte pleno, comenzarás a sanarte, y cuando te ames y ames la vida, crearás algo igual y entonces producirás un efecto. Opino que esa es la diferencia entre vivir como una víctima en tu mundo y decir yo soy así por esta persona o por aquello o por esta experiencia, porque ellos me hacen pensar y sentir de esta forma. Cuando cambias eso a tu alrededor y te conviertes en el creador de tu mundo y comienzas a decir lo que piensas y sientes, cambia el resultado de tu vida. Ese es todo un cambio y comenzamos a creer más en que somos creadores de realidades. ¿Cómo vamos de ahí mecánicamente a comenzar este proceso de visualización de algo que es poderoso? ¿Soy yo en un estado diferente? ¿Es el futuro en sí mismo? ¿Es con meditación o es...? ¿Cómo se hace? Si no eres determinante con la visión del futuro, entonces te quedarás con los viejos recuerdos del pasado y tu vida será predecible. Si te levantas en la mañana y no eres determinante con una visión de futuro y que ves a las mismas personas y que vayas a los mismos lugares y que hagas exactamente las mismas cosas todo el tiempo, ya tu personalidad no está creando tu realidad personal. Ahora tu realidad personal está afectando o creando tu personalidad. Lo que te rodea controla inconscientemente lo que piensas y sientes, porque cada persona tiene, y todo, cada lugar, cada experiencia, una red neurológica en tu cerebro. Cada experiencia que vives con cada persona produce una emoción. Algunas personas usan a sus jefes para reafirmar su adicción a la crítica. Usarán a sus enemigos para reafirmar su adicción al odio. Usarán a sus amigos para reafirmar su adicción al sufrimiento. Ellos necesitan del afuera para sentir algo. Entonces, para cambiar, tienes que ser más grande que tu entorno, ser más grande que las condiciones de tu mundo, y el entorno es seductor. Entonces, ¿por qué la meditación es una herramienta? Pues cuando te sientas, cierras los ojos y te desconectas del mundo exterior, ves menos cosas, hay menos estimulación en tu cerebro. Si pones música suave o tienes audífonos, hay menos información sensorial entrando en tu cerebro y te desconectas del afuera. Si puedes sentarte y decirle a tu cuerpo que se quede ahí como un animal, quieto ahí. Te daré de comer y cuando termines podrás levantarte e ir a revisar tus correos, podrás escribir todos los mensajes de texto, pero en este instante te sentarás y me obedecerás. Cuando lo haces correctamente, no comes nada, ni hueles nada, ni saboreas nada, no experimentas ni sientes nada, estarás de acuerdo conmigo en que un pensamiento te está definiendo, ¿sí? Cuando el cuerpo quiere regresar a su pasado emocional y tomas conciencia de que tu atención está en esa emoción y que donde pones tu atención es donde pones tu energía. Succionas la energía del momento presente y del pasado y te haces consciente de eso y regresas tu cuerpo de nuevo al presente porque dices, bueno, son las 8 en punto. Por lo general te molestas porque a esta hora estás atascado en el tráfico y estás aquí sentado y estamos acostumbrados a ese sentimiento de rabia y te saliste de lo planeado. Son las 11 en punto y por lo general revisabas los correos y criticabas a todos, pues el cuerpo extraña ese predecible estado químico. Cada vez que tomes conciencia de que estás haciendo eso y que tu cuerpo necesite de esas emociones y tú traigas el cuerpo al momento presente, le dirás que ya no es la mente, que tú eres la mente y ahora tu voluntad se hace más grande que el programa. Sigue haciendo esto una y otra vez, como entrenar a un semental. O a un perro, el cuerpo solo dirá, me voy a sentar. Y en el momento que eso pase, y que el cuerpo ya no es más la mente y que finalmente se rinda, habrá liberación de energía. Vamos de la partícula a la onda, de la materia a la energía, y nos liberamos a nosotros mismos de las cadenas de esas emociones que nos mantienen en ese pasado familiar y que hemos visto miles de veces. De hecho, podemos predecirlo ahora con un encefalograma. Opino que con el fin de cambiar verdaderamente, tenemos que ir más allá de nosotros mismos, y esa es una de las artes de la transformación. Y en el momento en el que estamos completamente en el presente, no podemos ejecutar el programa. Resulta que, por coincidencia, que cuando estamos verdaderamente en el presente, todas las posibilidades del campo cuántico existen en el eterno ahora. Cuando estamos verdaderamente en el presente y quitamos la atención del cuerpo, de las personas de nuestra vida, de las cosas, de los lugares e incluso del tiempo, ese es el momento en el que, como mencioné hoy, nos convertimos en pura conciencia. Ese es el momento en el que ya no jugamos bajo las reglas de la física newtoniana. Ese es el momento en el que ya no ponemos nuestra atención en esta realidad tridimensional. Donde ponemos nuestra atención es donde ponemos la energía.
En el momento en que nos convertimos en nadie, en nada, en ningún lugar y en el no tiempo, en ese momento vamos más allá de nosotros mismos. El acto de estar en el momento presente nos permite ver nuevas posibilidades que nunca habíamos visto desde el lugar donde estábamos atrapados en nuestros propios programas y personalidad. El acto de hacer eso, como dijo Bruce, es una habilidad. Y eso requiere de una respuesta. Y esa respuesta sucede en dos vías. Una forma de obtener esa respuesta es comenzar a medir los cambios que ves en tu vida. Otra forma es que te sientas diferente. La otra forma es que desaparezca la voz en tu cabeza que te dice que no puedes, que es muy difícil, nunca cambiarás. Si ese proceso fuera fácil, todo el mundo lo haría. Y aún así estamos levantando un velo, donde las personas están despertando y están comenzando a recuperar su poder. Naturalmente sabemos cómo hacerlo. Todo lo que tenemos que hacer es seguir practicando hasta que comencemos a ver esos maravillosos mecanismos de respuesta que suceden en nuestras vidas. En el momento que comienzas a ver esos cambios que suceden en tu vida, vas a comenzar a ver con atención qué hiciste para lograrlos. En el momento en que le prestas atención a esa acción, ya no pensarás más que algo en el afuera lo provocó. Comenzarás a darte cuenta de que lo que hiciste dentro de ti lo produjo. Ahí es cuando comenzamos a recuperar nuestro poder. Tenemos un gran lóbulo prefrontal que es el 40% de todo nuestro cerebro. La mayoría de las personas cuando tienen un pensamiento piensan que esa es la verdad. Creo que una de las mejores cosas de las que me he dado cuenta durante mi proceso es que tener un pensamiento no lo hace necesariamente cierto. Si tenemos de 60,000 a 70,000 pensamientos en un día, y es así, y si el 90% de esos pensamientos son los mismos del día anterior, y si crees que tus pensamientos tienen algo que ver con tu destino, tu vida no cambiará mucho porque los mismos pensamientos te llevan a las mismas decisiones. Las mismas decisiones te llevan a los mismos comportamientos. Los mismos comportamientos crean las mismas experiencias y las mismas experiencias producen las mismas emociones. Entonces, el acto de hacerse consciente de este proceso, de darse cuenta de lo que pensamos, de cómo actuamos y cómo nos sentimos. Eso se llama metacognición. Y entonces, ¿por qué eso es tan importante? Porque mientras te haces más consciente de los estados inconscientes del cuerpo y la mente, es menos probable que actúes desde la inconsciencia durante el día, y ese pensamiento no va a pasar inadvertido por tu conciencia desenfrenada, porque tú estás. Eso significa conocerse a sí mismo y estás familiarizado con la palabra meditación. Mientras te familiarizas con los pensamientos y las emociones del antiguo tú, estás jubilando a ese viejo yo mientras programas los nuevos pensamientos y acondicionas el cuerpo dentro de un nuevo estado emocional. Si haces eso muchas veces, comenzará a ser familiar para ti. Así que es muy importante. Como un jardín, si siembras uno, tienes que deshacerte de la hierba. Tienes que tomar lo plantado en el pasado y eliminarlo. Hay que separar las piedras, que son los bloqueos emocionales, y eliminarlas. Hay que suavizar el suelo y ablandarlo. Tenemos que hacer el espacio para plantar un nuevo jardín. Primero que nada, debemos aprender lo más que podamos de nosotros mismos y de los otros. Cuando estemos incómodos, porque el momento en el que uno se mueve hacia el estado de inconformidad, por lo general saltará un programa. Cuando el programa salta, es porque la persona no quiere estar en el momento presente y activarlo conscientemente. Cuando le enseñamos a las personas a hacerlo con un proceso de meditación, resulta que cuando viven su vida es menos probable que reaccionen emocionalmente. Es menos probable que sean muy rígidos y que crean en los pensamientos que han tenido. Están más atentos a cuando inconscientemente vuelven al hábito. Ahí es cuando comienza el proceso de cambio. Por lo tanto, debemos desaprender antes de reaprender. Tenemos que eliminar el hábito del antiguo yo antes de reinventarnos. Tenemos que limpiar las conexiones sinápticas para que retoñen las nuevas conexiones. Tenemos que desactivar y desprogramar antes de reactivar y reprogramar. Debemos desaprender las emociones que están almacenadas en el cuerpo y luego reacondicionar el cuerpo para una nueva mente, a un nuevo movimiento de desprogramación y reprogramación. Esa es la acción de 2 pasos. Opino que vivimos un momento increíble. Si la vida no te ha desafiado de alguna forma, no estás vivo. Y todo esto es una iniciación. No creo que deban ir a alguna escuela de conocimiento ancestral enclavada en los Himalayas, ni que tengan que buscar más información ni entrenamiento. Si ven la vida como una escuela, como una iniciación, entonces ya no serán una víctima de la vida. Tendrán que enfrentar los desafíos de la vida desde una programación superior, más elevada que la mente que lo creó. Debe existir
un montón de reseñas de compañeros sobre los proyectos del poder de convocatoria de la paz, que desciende el crimen y el trauma, la incidencia de muerte y el crecimiento económico. Todo eso está relacionado con lo que nos sucede en este momento. Y que nos enfoquemos en la paz no es suficiente. Y que esperemos que el mundo cambie porque en los proyectos de convocatoria de la paz, cuando se termina el evento, mucho del crimen y de la violencia regresan de nuevo a su máximo nivel. Es más importante para nosotros no solo encarnar la paz y sentirla, sino demostrarla. Y cuando comenzamos a hacerlo, opino que les damos el permiso a los demás de hacer lo mismo. Eso significa que no podemos predicar la paz y luego estar atascados en el tráfico e insultar a las personas o discutir con un compañero de trabajo. No puedes defender la paz si tienes conflictos en tu vida. Cuando comenzamos ese proceso contemplativo de uno mismo de ver hacia adentro en lugar de juzgar a los demás. Debemos ver si existen aspectos de nosotros mismos en esa persona o en esa situación que deberíamos cambiar. Y si todos hacemos eso al mismo tiempo, una gran conciencia va a emerger. Opino que no se trata de las personas. Debe tratarse de principios. Cuando defendemos los principios, eso crea comunidad, porque podría ser una creencia por otra. Pero si compartimos los mismos principios, que son alegría y libertad, cooperación y conexión, eso construye comunidades. Entonces, todo en nuestro mundo nos recuerda la separación. Sea por una guerra, por violencia, por engaño político, por prejuicio, todas esas cosas nos provocan vivir con esas hormonas del estrés, y cuando vivimos en ese estado de sobrevivencia, no confiamos y nos hacemos más egoístas. Entonces, comencemos el día preguntándonos cuál sería la expresión más grande de mí que me gustaría presentarle al mundo, y luego tomar la determinación de no detenernos hasta que seamos esa persona. Opino que eso comienza a demostrar grandeza. Y cuando aparecen la adversidad y los desafíos en la vida, la pregunta, por supuesto, es ¿cómo nos hacemos sobrenaturales? Y eso significa que, en principio, tenemos que hacer lo que no se sienta natural. Cuando todos los demás están en la pobreza y la carencia, es el momento de dar. Cuando todo el mundo está en el miedo y en alerta, es la hora de mostrar valentía. Cuando las personas están molestas, llenas de odio y prejuicio, es la hora de mostrar compasión. Cuando las personas compiten para llegar a la cima rápidamente, es la hora de cambiar nuestra energía y aprovechar la experiencia. Y si continúas haciendo lo que no es natural una y otra vez, tarde o temprano te hará sobrenatural. Hubo otra cosa que dijiste que pensé que era realmente poderosa acerca de cómo las perspectivas en sí mismas son en esencia inertes, no hacen nada. Entonces, ¿qué hacemos con ella? ¿Cómo tomamos un momento decisivo y nos aseguramos de que no sea solo eso? Les aseguro que las personas que ven esto tienen un momento de entendimiento en este instante, que fue en definitiva mi caso mientras investigaba. Y ese es el peligro de tener el momento de entendimiento y luego y nada. eso es un peligro porque entonces las personas retroceden en la mediocridad y usarán la perspectiva para disculparse por no tomar riesgos. Dirán, sí, tengo un desequilibrio químico en mi cerebro y mi padre era realmente autoritario. Era un perfeccionista. Por eso soy así. La forma como a las personas se les ocurren ideas para disculparse a sí mismas. La perspectiva les da permiso de que permanezcan limitados. Y es una idea increíble debido a que dirán que realmente quieren superar su ansiedad. Bien, supongamos que el ex esposo. Vamos a ponerle una camisa de fuerza. Vamos a ponerle cinta en la boca y vamos a mandarlo a la luna. ¿Ahora qué? ¿Qué vamos a hacer? Tú aún debes hacer esos cambios. Y entonces, el enemigo de la persona muere o algo cambia en sus vidas y esa persona ya no está. Esa persona encontrará a alguien más a quien odiar. Así es como funciona el ser humano. Deslizamos el dedo. Otra razón para sentir esas emociones. Opino que cuando las personas comienzan a entenderlo, opino que el conocimiento es poder, pero el autoconocimiento es el fortalecimiento de uno mismo. Creo en la posibilidad del ser humano, en el potencial humano, y creo que una de nuestras creencias limitantes es creer que estamos limitados. Mi interés es ofrecerles a las personas
la ciencia para comenzar a entender lo poderosos que son. Y creo que la ciencia es el lenguaje que lo logra muy bien. Las nuevas ciencias como la física cuántica y la neuroplasticidad, la neurociencia, la neuroendocrinología, la psiconeuroinmunología, la conexión cuerpo-mente, la epigenética, todas esas ciencias nos brindan posibilidades. Quiero crear un lenguaje para las personas, desde un punto de vista filosófico y teórico, para que comiencen a entender sus posibilidades. Y quiero que esas personas comiencen a programar esa información totalmente en sus cerebros, porque aprender es hacer nuevas conexiones en el cerebro. Pero recordar y mantener y sostener esas conexiones, y es mucho más fácil perder nuestra visión que recordarla, ¿verdad? Entonces tenemos que comenzar a programar el cerebro o instalar el equipo neurológico para prepararse para una experiencia, para que más personas entiendan lo que hacen y por qué. Y entonces el cómo se hace más fácil. Quiero que se establezcan las condiciones en un entorno, en un taller donde las personas puedan aplicar o personalizar lo que aprenden para que puedan tener una experiencia y que esa experiencia enriquezca el cerebro. Pero el precio de esa vivencia es una emoción. Y una vez que te sientes ilimitado, una vez que comienzas a sentirte en abundancia, una vez que te sientes merecedor, le enseñas a tu cuerpo químicamente a entender lo que tu mente entendió intelectualmente. El conocimiento es para la mente y las experiencias para el cuerpo, y las personas encarnan la verdad de esa filosofía. Si pueden repetirlo una y otra vez, se convertirá en un 8 y se hará natural. La segunda naturaleza se hace fácil, comienzan a dominar esa filosofía. Quiero que las personas entiendan que los pensamientos son muy poderosos y que lo que sentimos activan nuestros pensamientos y que pueden crear una mejor vida para ellos cuando entiendan algunos de estos principios. Mientras más fuerte sea la emoción que sientes por algún evento en tu vida, sea una traición, un trauma o lo que sea, más alterado te sentirás dentro de ti. Mientras más prestes atención a la causa en el afuera, el cerebro tomará una fotografía, congelará la imagen y grabará el patrón neurológicamente en el cerebro. Eso se llama memoria. Creamos memorias a largo plazo a partir de eventos emocionales fuertes, ¿sí? Correcto. Eso es cierto, pero quiero entender que quizás cuanto mayor sea el acontecimiento en términos de emoción, más fuerte será el control que y más ejerce sobre estará ti. grabado en nuestra Bien, biología. bien. Algunas personas han tenido experiencias fuertes en sus vidas y eso tiene toda la atención del cerebro. Ahora piensan neurológicamente dentro de los circuitos de experiencias pasadas y sienten químicamente dentro de los límites de esas emociones. Lo que piensas y sientes crean el estado del ser. El problema radica en que si no sabes cómo mediar o controlar las reacciones emocionales a ese acontecimiento y mantienes ese periodo refractario de químicos por un largo periodo, entonces ese acontecimiento producirá un cambio químico en el cuerpo que necesita regresar a la homeostasis o al equilibrio, pero ¿y si no puede? Si la prolongación de esa reacción emocional es por semanas, digamos que por meses, se llama ánimo, y entonces tú dices, oye Ed, ¿qué te sucede? No estoy de ánimo. ¿Por qué no estás de ánimo? Por algo que me pasó hace 5 días y estoy pasando por una reacción emocional prolongada. Y lo que haces es que sigues contando la historia y sigues detonando y programando los mismos circuitos y sigues condicionando el cuerpo al pasado, y entonces te despiertas en la mañana y buscas esa emoción. Y de repente eso persiste y persiste por semanas y meses y eso se llama temperamento. ¿Y él por qué está tan molesto? No lo sé, voy a preguntarle. ¿Por qué estás tan molesto? Bueno, es por algo que me sucedió hace 8 meses y estoy en una reacción emocional prolongada. Recuerdo mis emociones y así sigue por años y años. Eso se llama rasgo de personalidad. Y entonces las personas se recuerdan a ellos mismos viviendo en el pasado y tú le pides que te cuente su historia. Las últimas investigaciones sobre la memoria dicen que el 50% de lo que contamos sobre nuestro pasado ni siquiera es verdad. Inventamos cosas sobre el pasado. En otras palabras, las personas están reviviendo una vida que ni siquiera tuvieron solo para reafirmar que no pueden cambiar, ¿correcto? ¿Y qué significa eso? Donde pones la atención, pones la energía, punto. Mientras más fuerte sea la emoción que tengas, mientras más les prestes atención a esos problemas que condicionen tu vida, que ellos distraigan tu atención, tú les estás cediendo tu poder a ellos, ¿sí? Porque capturan tu atención. Existe una conexión energética con cada persona. Tu energía está conectada con todo. Todo en tu pasado y en tu realidad presente. Esa es la importancia de que una persona decida ser definida por su visión del futuro y no por el recuerdo de su pasado. Lo más difícil de eso es que de repente te hagas consciente y no tomes decisiones inconscientemente.
Si le bajas el volumen a la frustración, al odio, a la furia, si verdaderamente sabes cómo hacerlo, si le bajas la intensidad a esa emoción, le quitarás la atención a esa persona, lo que significa que comenzarás a romper esos lazos energéticos y recuperarás tu poder. Si quieres cambiar tu vida en los próximos 30 días sin costo, revisa el entrenamiento que está aquí abajo. Si quieres ver el video de afirmaciones que hicimos con Mel Robbins, mira el video que está a mi lado. Seguro lo disfrutarás, continúen creyendo y nos vemos pronto.